estamos de regreso. ¿Estamos al aire? Ya, es que yo no me veo aquí en la pantalla, pero bueno, ya estamos al aire cuando son las 10 de la mañana. En punto, recuerden, queridos amigos, que estamos en vivo y en directo, aquí como todos los días en nuestro matinal Coffee Break. Vamos a presentar a continuación a nuestra siguiente invitada. Me encuentro junto a Mariela Valenzuela, psicóloga infantil de Sentido Humano, que nos visita el día de hoy. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien. Muchas gracias por estar junto a nosotros acá esta mañana para abordar estos temas tan interesantes y contingentes además, y siempre entregando una mirada positiva para nuestros televidentes para poder tratar de solucionarlo, ¿cierto? Porque esa es la idea. Exacto. Sí, de eso les voy a hablar ahora un poco de cómo manejarlas. Y también para que los papás no se puedan estresar tanto, ya que es un proceso normativo que se da entre el año y medio y hasta los 6 años, con un pic de intensidad entre los 3 años de edad. Wow, sí. Eso es cuando cuesta más manejarlo, en realidad. Cuando cuesta más manejarlo, y ahí es donde hay que tener bastante cuidado, sobre todo porque los niños a esa edad también manipulan mucho. Entonces, Sí. no hay que caer en esa manipulación y uno tiene que mantener, obviamente, los reglamentos estrictos de educación. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las pataletas se dan primeramente por un temperamento, que es un factor biológico heredable, ¿ya? ¿Ah, sí? Sí, se hereda, entendiendo que muchas veces los papás también suelen ser más impulsivos, irritables, entonces eso también se va heredando a los niños. Ah, wow. Y también por un factor de ansiedad, en el cual se producen sustancias como el cortisol y la noradrenalina, que son sustancias que se liberan en el cerebro, generando este estrés y paralizando en ocasiones cuando se dan en mayor intensidad también, puede ser adultos o niños. ¿En adultos ¿Ya? o en niños? Entonces, frente a eso tenemos un niño que puede estar descontrolado, que puede a lo mejor estar golpeando en el suelo, que gritan, que es como la escena que vemos generalmente cuando vamos a... Y se tiran al suelo y se revuelcan y gritan y lloran. Exacto. Bueno, hay algo que lo gatilla, María, las pataletas dicen relación con algo, ¿no? Sí, por eso yo les comentaba que algo normativo, que tiene que ver con la edad, ¿ya? Y nosotros tenemos que diferenciar cuándo es algo normativo y cuándo es algo que puede ser patológico. Muchas veces también es un síntoma asociado a otro tipo de trastornos como déficit atencional o trastorno oposicionista, o a lo mejor también por la ansiedad por separación que se producen sobre todo en esta época del año, ya que estamos en marzo. Claro, eso sí. Y también, por supuesto, porque los niños lo quieren todo, pues. Cuando uno sale con ellos al centro, a un supermercado, todo lo quieren comprar todo, los juguetes, las comidas, y ahí también producen sus pataletas bastante importantes. Sí, pero nosotros como adultos tenemos que comprender que podemos nosotros trabajar en eso también para que nuestros niños puedan crecer de manera más saludable y puedan aprender a manejarse, sobre todo también en la adultez, porque si tenemos papás que quizás no tienen alguna técnica eficaz o que no saben bien manejar a sus hijos, podemos encontrarnos con adultos que quizás son más irritables, no saben cómo manejar sus emociones y que también presentan pataletas de menor grado, que son estos enojos de gran intensidad. Ese es el problema, y eso es lo importante, porque vamos a entregar ahora algunas recomendaciones, ¿te parece, Mariela? Para que los padres en su casa también puedan manejar de alguna manera este tipo de situaciones. ¿Qué consejos les podríamos dar a los padres? Bueno, hay una técnica que igual se utiliza bastante, que es la ilusión de opción, ¿ya? En la cual nosotros podemos ir negociando con el niño y indicándole, por ejemplo, a qué hora va a estudiar. Entonces, no es lo mismo decirle a un niño, báñate, porque ahí nosotros le damos la opción al niño de que se ejecute la actividad o no se ejecute. Entonces, nosotros vamos dándole esta opción o esta ilusión de opción a los niños para que ellos puedan decidir. Es decir, si tienen que hacer una tarea, en vez de decirle hazla, nosotros le vamos a decir, si quieres puedes hacer la tarea a las 4 o a las 8 y que él decida. De esa forma también se sentirá parte, explicándole obviamente que él puede también ser partícipe de las decisiones familiares, ¿ya? Otra cosa que también podemos hacer es aprender a conocer a nuestro hijo, actuar empáticamente, entendiendo su emoción, su frustración y la emocionalidad que quizás esto lleva, ¿ya? Claro que sí. Siempre es importante mantener límites claros en el hogar, utilizando bien los tiempos también, pues sobre todo en los tiempos del sueño, en los tiempos de alimentación, mantener un régimen claro también en los niños, para que ellos también puedan mantener una estructura, porque es sumamente importante darle una estructura también a los niños. Eso, ¿cierto? Eso es como el principal
tips o recomendación que podríamos dar. Sí, ahora... Esto lo ideal es que no se prolongue en el tiempo, ¿cierto? Porque esto puede generar algún tipo de trastorno después. Exacto. Muchas veces se habla de las comorbilidades que son trastornos asociados a este síntoma. Por eso le explicaba que se pueden dar un déficit atencional o un trastorno posicionista desafiante o simplemente tener un adulto desregulado, solamente porque tenemos adultos o padres que quizás no supieron manejar esta situación en la infancia. O sea, súper importante entonces, porque esto después puede traer consecuencias a la adultez. Exacto, sí. Pero nosotros como adultos podemos hacerlo con tranquilidad, con calma, entendiendo que nosotros siempre tenemos el manejo también de nuestros hijos. De la situación además también. Sí. ¿Es necesario, son necesarios los castigos en este caso, Mariela? Sí, no los castigos como No físicos, maltrato, sino que los castigos obviamente pueden ser quitándole algo que al niño le agrada o haciéndolo participar en otras actividades de la casa que a lo mejor no le gustan mucho. Pero sobre todo yo soy más partícipe de que le den alguna actividad en la que el niño pueda solucionar el conflicto que creó. Por ejemplo, si tenemos un niño que rompió algo, que él sea el encargado de limpiarlo y mantener o reponer el objeto. ¿Y si ¿ya? no lo quiere hacer? Eso nosotros, por eso es tan importante la comunicación. Si tenemos nosotros una comunicación expedita con nuestro hijo, si nosotros siempre damos el ejemplo y mantenemos el respeto, siempre nos van a escuchar. Siempre. Y si no, nos vamos a encontrar con esta situación que me comenta usted, donde tenemos un niño que quizás no quiere comunicarse, no quiere hacer las cosas, y en ese caso obviamente ya tenemos que ser más estrictos y manejar más la situación. Eso es sumamente importante. Y nosotros nos hemos encontrado en múltiples situaciones con este tipo de pataletas, con los chicos en todos los lugares, en todo ámbito, tanto en los supermercados como en las calles, pero principalmente uno lo asocia o lo asocia a que quieren algo que el padre o la madre no le quieren comprar o no lo pueden comprar, porque los niños lo quieren todo, entonces ahí es donde uno tiene que manejar esa situación también. Sí, lo otro es que nosotros también podemos prevenir que se produzca una pataleta. No sacándolo. Claro. No sacándolo a la calle. Antes que también, ¿cierto? Si sabemos que hay una situación a lo mejor donde el niño se va a pegar con un juguete o va a querer alguna cosa, nosotros tenemos que evitar que esa situación se genere. Si sabemos que, por ejemplo, va a ir al médico, que es como la situación que siempre se da, donde el niño se aburre y ahí comienza con las pataletas, nosotros tenemos que prever que el niño ya se va a aburrir y llevarle algún juguete o llevarle alimentación, porque obviamente al no mantener sus necesidades básicas satisfechas, va a generar mayor frustración y eso va a ser más difícil manejarlo porque tiene un sustento biológico. Y tiene un sustento biológico, ¿Ya? es cierto. Ahora, cuando existe una pataleta en sí, nosotros también podemos disminuir esa crisis, conteniendo emocionalmente al niño, puede ser abrazándolo si quizá la situación no es tan grande, y siempre hablándole a los ojos, ponernos al tamaño de él, comprendiendo lo que le sucede y hablándole suavemente, así como también podemos ir distrayendo al niño con otros factores, por ejemplo, mostrarle otro juguete, buscarle una solución opcional también, y obviamente también explicándole al niño que sus emociones son válidas y aprendiendo a racionalizar esta emoción, porque nosotros acá en Chile somos o sea, generalmente nosotros no aceptamos las emociones de los niños, las reprimimos inmediatamente, y es por eso que en la adultez ellos no saben mucho cómo lidiar, y ahí es cuando se producen los bloqueos afectivos. ¿Y esos bloqueos en qué consisten principalmente? En que, por ejemplo, se paralizan ante la toma de decisiones afectivas, no se comprometen afectivamente quizás con un otro, no son capaces de expresar que una situación les causa a lo mejor ansiedad o angustia, o simplemente no reconocen las emociones también. ¿Y estas pataletas son transversales tanto en hombres como mujeres o hay predominancia más en un género que en otro? Mire, actualmente según la estadística en Chile se producen más trastornos psicológicos en las niñas y adolescentes, en menor grado en los hombres, pero siempre en los hombres se dan más en los trastornos conductuales y en las niñas los trastornos... Las mujeres son el problema entonces. Las mujeres son el problema, ¿no? Así es, bueno. Y en las niñas se dan los trastornos más afectivos. En Chile generalmente lo que más consultado psiquiátricamente son los trastornos conductuales, posteriormente los ansiosos, y después otro tipo de trastornos asociados como lo alimentario, esquizofrenia, entre otros. Eso se manifiestan en la adolescencia además también, ¿cierto? Sí. Mariela, tú estás trabajando actualmente en Sentido Humano, ¿cierto? Sí. Ahí tienes consultas y atiendes también. ¿Por qué no le comentamos a nuestros televidentes acerca de
de este trabajo, pues, y dónde te pueden ubicar por si alguien está pasando por una situación de este tipo y necesita obviamente ayuda de profesionales, porque siempre hay que asesorarse por profesionales. Sí, cuando ustedes sientan que quizá la situación se escapa de las manos o no saben cómo manejar estas situaciones, ustedes pueden acudir a un profesional que sea especialista en infancia o en otros temas que sean atingentes a la necesidad de su hijo. Ustedes nos pueden encontrar en Sentido Humano, ubicado en Sargento Aldea 379. Sargento Aldea 379, un completo equipo de profesionales, ¿cierto, Mariela? Para poder, ¿cierto?, atendernos y solucionar todos nuestros problemas. La invitación es para que nos visiten, también en las redes sociales están, ¿cierto?, por si quieren hacer alguna consulta y tomar la decisión de ir, porque esto se soluciona con ayuda de profesionales. Nosotros a veces los adultos no sabemos cómo interactuar frente a los niños y creemos que a veces los castigos o las medidas que nosotros adoptamos para repeler este tipo de situaciones son las correctas y a lo mejor no son las correctas. Y después podemos causar un daño, por supuesto, a posteriori, y en la adultez, como tú bien decías, se manifiestan otro tipo de trastornos producto de esta base que quedó inconclusa. Sí, así que muchas gracias, pues, por haber venido a acompañarnos esta mañana, Mariela, y a entregarnos esta tan importante información. Gracias a ustedes. Y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente. Y junto a Mariela, nosotros nos vamos entonces a una pausa comercial. Al regresar estaremos haciendo lectura de prensa y también, por supuesto, más invitados esta mañana de Coffee Break aquí en Canal 21 de Televisión. Ya volvemos.